a veces se habla de perfeccionismo. Entonces, el perfeccionismo es un error, es un defecto. La perfección es hacer las cosas como Dios quiere. La perfeccionista es hacer las cosas como a Él le gusta que sean hechas. Ahora, la perfección, como le digo, en general la gente lo ve como algo que no se debe, que no se puede, que es imposible. Inclusive la gente dice, nadie es perfecto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La perfección es algo que yo debo procurar en todo lo que hago. Cuando yo me levanto en la mañana, debo procurar hacerlo con perfección. ¿Qué significa? Yo pongo el despertador, me levanto, me aseo, dejo las cosas ordenadas. Está hecho con perfección. En estas cosas no existe una especie así de estabilidad. Entonces, cuando yo o estoy luchando y estoy subiendo, o me estoy relajando y estoy bajando. Es como el ejemplo que Monsieur John siempre nos coloca, ¿no? De que es esa escalera eléctrica típico de centros comerciales o la escala mecánica, que va pero en sentido contrario y que uno tiene que hacer fuerza con las piernas para llegar arriba, porque si uno baja. Y debemos ver esto con humildad, o sea, claro, partiendo de la base de que el ser humano es frágil, el ser humano es débil. Porque las personas a veces dicen, no, yo ya soy una persona de criterio formado. Padre, yo ya soy adulto y ya sé cómo son las cosas. Yo me conozco a mí mismo. Entonces, oiga, no, vea, todo eso es una imaginación. Porque en el fondo, el ser humano es frágil. Esa fragilidad nos acompaña toda la vida. Debemos estar siempre luchando. No hay en esto, como hablamos también, no hay como pausa. Y si yo me detengo, decaigo. Pedir, ¿no? Para crecer en nuestro deseo de santidad, para crecer en nuestro deseo de perfección. Salve María, estimados amigos, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy tenemos la presencia del Padre Ricardo del Campo y vamos a tratar de un tema muy, muy interesante para nuestra vida espiritual. Y es que muchas veces nosotros nos dedicamos en nuestra vida y hacemos grandes sacrificios a muchas cosas, a grandes proyectos en nuestra vida, ¿no? A una carrera, a una familia, en fin, al deporte, a la salud, al cuerpo, cosas que son muy legítimas inclusive. Pero a veces descuidamos el aspecto más importante de nuestra vida, que es la fe, que es en el fondo la conquista del cielo, la conquista de la santidad. Vamos a tratar con el Padre Ricardo justamente este tema, que es cómo a veces en nuestra vida no llevamos una vida de fe enteramente coherente y enteramente radical, ¿no? Padre Ricardo, bienvenido. Salve María. Salve María, señor Jonathan. Sí, esta situación, ¿no?, de muchos católicos a veces se la expresa de maneras que uno oye, ¿no? Entonces la gente que dice que yo soy católico a mi manera, ¿no? O la gente que dice que no, yo tengo mi fe así, digamos, ¿no? Yo creo en Dios, pero en fin, no creo en la iglesia, no creo en los padres. Entonces, hay muchos católicos que tienen así posturas como para justificarse, ¿no? En su vida no coherente con la fe, ¿no? Así es. Entonces vamos a analizar varios puntos y vamos también a analizarnos, porque vamos a hacer como una especie de un cuestionario así y esperemos que ninguno de los que esté aquí asistiendo y presente pues tengamos alguno de estos puntos y si encontramos algo pues pidámosle a Dios fuerzas para... Sí, en ese sentido nadie puede decir que no tiene defectos. Todos tenemos defectos, todos tenemos nuestras fallas, pero bueno, el objetivo es que cada uno vaya luchando, ¿no? La vida es una lucha, estamos en estado de prueba, ese es el término así a veces que se utiliza en modo más como teológico, pero en esta vida se dice que estamos en estado de prueba. Así es. Entonces, Padre, recemos a Nuestra Señora una oración para pedir a ella que nos ilumine también. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, padre, vamos entonces a entrar en materia de este tema interesante porque la expresión que usted usó mucho al inicio se usa mucho, ¿no? Que es la católico a mi manera, el católico light, el católico, en el fondo un católico que se fue acomodando o que fue acomodando la religión a su Claro, forma de ser, ¿no? claro. Exactamente. ¿Y cuál es la idea? Es que nosotros tenemos que adaptarnos a Dios y no querer que la religión y que Dios se adapte a nuestra vida. O sea, Claro. ahí está el problema de fondo. Claro, a veces hay gente que, me gusta esto, pero no me gusta lo otro. A mí me parece que la iglesia debería cambiar en este aspecto, porque Claro, como no me gusta, entonces claro, intentamos quitar aquellas puntas, ¿no? Que no, entonces las vamos quitando y porque nos incomodan, ¿no? claro, Entonces, esa no es la postura de un católico auténtico, ¿no? claro. Y el propio nuestro Señor Jesucristo, Él fue muy claro. En la Sagrada Escritura está muy claro cuando Él nos invita a seguirlo. Él nos invita a negarnos a nosotros mismos. Él nos invita a llevar nuestra cruz. Después, Él nos invita a amarlo. Pero San Juan también es muy claro cuando Él dice, quien ama a Dios cumple sus mandamientos. Entonces, claro, hoy en día también esas cosas todas a veces se las deforma, Sí, se las acomoda. Entonces, no, los católicos tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algo que no me gusta o me cuesta, no debo yo querer cambiarla para ujú, acomodarme, sino que ujú. más bien yo debo hacer el esfuerzo de ajustarme a la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese Exactamente. es el camino. Exactamente, un camino. Y dentro de, hay como que términos, ¿no? Que son sinónimos de esta actitud espiritual, esta actitud de católico a mi manera, católico light, que la tibieza, la mediocridad, son términos sinónimos Sí, y sería padre interesante poder ir como que ya analizando los puntos que claro. distinguen a una persona y Sí, también sí, saber qué propiamente es, ¿no? Esa tibieza, qué propiamente puede claro. ser esa falta, ¿no? Sí. De firmeza en Justamente, nuestra fe. justamente el católico tibio o el católico mediocre, justamente es un poco lo que vamos a ver ahora. Y esto es algo que ha sido estudiado por la Iglesia, Ujú. que no piensen aquellos que oyen estos podcasts, que esto es algo medio así como una opinión de cualquier persona, no, son estudios de teólogos, de Ujú. santos, que van analizando justamente este proceso, porque el alma, si no se la lleva bien de acuerdo a la fe, se va decayendo. Exactamente. Es fruto de espiritualistas, ¿no? De que está viendo la vida espiritual, de teólogos. Que, a ver, entonces vamos a entrar ahora en el primer punto, padre, así para ir analizando varios aspectos que distinguen a un católico Sí, mediocre a mi manera, light, en fin, cada uno sí, póngale el nombre que quiera. claro. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Es que la persona que el católico tibio, el católico mediocre, el católico a mi manera, el católico light, como le queramos llamar, normalmente no busca la perfección, no busca la perfección. Entonces aquí, si usted me permite, Ujú. explicar un poco qué es lo que es la perfección, porque sabe que la gente a veces piensa que perfección no, eso es algo imposible. Imposible, claro. Evidentemente, claro, Dios es perfecto, pero nuestro Señor Jesucristo dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Claro. O sea, hay un llamado a ser perfectos. Ahora, la perfección, como le digo, en general la gente lo ve como algo que no se debe, que no se puede, que es imposible. Inclusive la gente dice, nadie es perfecto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La perfección es algo que yo debo procurar en todo lo que hago. Entonces, en el día a día, entonces, cuando yo me levanto en la mañana, debo procurar hacerlo con perfección. ¿Qué significa? Yo pongo el despertador, me levanto, me aseo, dejo las cosas ordenadas. Está hecho con perfección. No es nada, digamos así, imposible. Exactamente. ¿Ya? A la hora de que yo tengo que trabajar, bueno, yo voy a trabajar y procuro cumplir con los horarios, ¿no? Ser honesto. Ser honesto y cumplir con las obligaciones que tengo. Ahí lo estoy haciendo con perfección. A la hora de comer, claro, uno diría comer con perfección, ¿sí?
Todo debe ser hecho con perfección. Entonces, a la hora de que yo voy a comer, no debo comer en exceso, no debo comer de modo medio, digamos, animalesco. Debo comer con un objetivo de reforzarme, digamos así, adquirir fuerzas, retomar fuerzas para seguir con mis obligaciones. Se fija, en todo yo puedo tener este objetivo de perfección. En cualquier ejemplo, no sé, la persona es deportista. Claro. Entonces, bueno, si la persona es deportista, tiene entrenamientos, bueno, hágalo con perfección. Entonces, lo mismo, cumpla con los horarios, haga el esfuerzo necesario que tiene que hacer, porque a veces las personas piensan que perfección es el esfuerzo máximo. No, el esfuerzo es el esfuerzo necesario para aquello que tengo que hacer. Claro. Si voy a estudiar, tengo que estudiar con perfección, o sea, voy a dedicar el tiempo necesario. Entonces, y me gustaría aquí advertir algo, mire, que a veces se habla de perfeccionismo. Entonces, el perfeccionismo es un error, es un defecto. Entonces, la persona perfeccionista, por ejemplo, pierde mucho tiempo a veces en las cosas que tiene que hacer. Entonces, ahí no hay perfección. Entonces, digamos una persona que está ordenando su dormitorio. Entonces, demora horas en ordenar su dormitorio porque todo tiene que ser. Entonces, el perfeccionismo es un defecto de la perfección. Entonces, sí, una hipertrofia, digamos, algo exagerado. Exactamente. Entonces, la persona pierde tiempo y después está buscando hacer las cosas como a él le gustan y no como Dios quiere. Entonces, ahí está. La perfección es hacer las cosas como Dios quiere. La perfeccionista es hacer las cosas como a él le gusta que sean hechas. Y en general el perfeccionista pierde tiempo, después se irrita cuando las cosas no son como él las ha concebido. Entonces, no sé, el vaso, digamos que está aquí, y usted lo puso un poquito para allá, se enoja porque ya le corrieron un poquito el vaso. Entonces el perfeccionista normalmente no es propiamente, no es la persona que está buscando la perfección. Entonces ese es un primer elemento de la persona tibia, de la persona, como dijimos, ¿no? De la persona que no está buscando hacer las cosas como Dios quiere, es que no busca la perfección en las cosas que hace. Y evidente que todos estos actos que usted acabó de decir tienen que ir acompañados de la oración y del auxilio divino, porque también hay gente que hace muy bien las cosas, pero sin bautizarlas, o sea, sin Dios. Entonces hay gente que tiene una capacidad inclusive natural, porque tienen, no sé, hay gente que es muy capaz para hacer las cosas muy bien, pero se descuida también de la intención de fondo y de la oración. Exactamente. ¿No? Entonces, eso es muy importante porque, claro, Dios ve aquí el interior, Él ve la intención. Entonces, yo siempre debo tener una intención de agradar a Dios, de hacer las cosas de acuerdo a digamos, hacer la voluntad de Dios. La gente a veces pregunta, bueno, ¿qué es lo que es hacer la voluntad de Dios? Bueno, justamente, en el día a día, usted va haciendo todo con perfección, tratando de agradar a Dios, porque vivimos en presencia de Dios. Eso también es algo que a veces las personas no piensan debidamente, pero Dios nos está siempre viendo. Nunca estamos solos. Entonces debemos procurar siempre actuar, como usted dice, con una intención por eso se dice para la gloria de Dios. San Ignacio de Loyola tenía ese lema, ¿no? en su vida religiosa, que claro, en latín, ¿no? Ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Entonces siempre debemos procurar hacer las cosas con esa intención. Exactamente. Y por eso dentro de los propios Caballeros de la Virgen, Padre, no tenemos esta bonita costumbre que antes de cualquier evento, acto, comida, movimiento, dormir, oración, reunión, lo que sea, rezamos algo, ¿no? Sí, y es una costumbre excelente, ¿no? Claro. Para adquirirla. Rezar una Ave María, o por lo último hacer una señal de la cruz. Entonces usted hace una señal de la cruz como que está impidiendo, ¿no? Está pidiendo la ayuda de Dios. Claro. Exactamente. Y es algo sumamente importante. O sea, perfección, Padre, propiamente es alcanzar la santidad. ¿Sí? Entonces, en el día a día, la santificación continua. Entonces, estas palabras, perfección, santidad, hoy en día se las ve como algo raro, así extraño, como que no es para uno, es para otros. Claro. No, todos estamos llamados a crecer
en nuestro deseo de perfección, en nuestro deseo de santidad. Es un camino de toda la vida y no se puede decir que ya llegué. No, siempre vamos, por así decir, creciendo, caminando. Inclusive, padre, hay a veces una idea por cómo vivimos de la inmediatez, ¿no? Que uno aplasta un botón y salen las cosas, ¿no? La inmediatez. Y se quiere a veces con un retiro espiritual, a veces sucede con la gente que se consagra a Nuestra Señora, terminó la consagración y ya, o sea, como que la santidad se alcanza en un acto solamente, en un momento, cuando es algo que se va conquistando todos los días, día a día, ¿no? Claro, y con caídas, con levantadas, con un sinnúmero de cosas. Entonces, el primer punto para analizar es justamente que no busca la perfección. Claro. ¿No? Después, un segundo punto es que la persona vive habituada al defecto, ¿no? A la cosa defectuosa, vive habituada a las faltas veniales. Entonces, no sé, por decir, la persona que dice mentiras blancas, ¿no? La mentira blanca. Claro, la mentira blanca se le dice a esa mentira que no es grave y que, como no es grave, no es pecado mortal. Pero está acostumbrada a mentir. Está acostumbrado a decir malas palabras, está acostumbrado a dejarse llevar por la pereza, está acostumbrado a dejarse llevar por la ira. En fin, podríamos ir a dar una lista larga. Entonces, justamente, vive habituada la persona, el católico es a mi manera, el católico mediocre, el católico tibio. Vive habituado al defecto, ¿no? Y no tiene justamente ese deseo de luchar contra sus defectos y de tender a la perfección. Así es. Aquí hay una frase muy bonita de San Benito, padre, que ayuda mucho a explicar lo que usted dice, que dice, la tibieza, aquí le voy a poner la tibieza espiritual, es como el agua estancada, dice, no un agua así de un pantano, ¿sí? No fluye y no produce vida. O sea, ese es propio de la persona que como que se va acostumbrando a estas pequeñas imperfecciones a veces. Claro. Peor si son pecados, claro, mortales o graves. El católico que se va acostumbrando no produce una vida. Claro. No produce vida espiritual, no produce también, inclusive hasta acaba afectando el relacionamiento con nosotros. Sí, ¿no? Sí. Ahora, esto no pensemos que es espontáneo, ¿eh? O sea, la persona tiene que luchar. Por eso es muy importante esa noción de que la vida es una lucha, la vida es un combate, es una lucha sobre todo interior, en donde yo debo estar siempre esforzándome. Puede ser que yo a veces tenga ganas y puede ser otras veces que no tenga ganas. Entonces, el problema no depende de las ganas. El asunto es la voluntad, es decir, la persona que sabe que esta vida es de paso, que sabe que estamos en estado de prueba, que sabe que tenemos que cumplir con la voluntad de Dios, y la persona va con ganas o sin ganas llevando su cruz, etc. Entonces eso es bien importante porque hoy en día también existe un poco eso de la fe, depende de la gana. Entonces yo rezo cuando tengo ganas, yo voy a misa cuando tengo ganas. No puede dejar usted a Dios para las ganas, porque de repente pasa sin ganas un año. Claro. No, entonces es con ganas o sin ganas. Es como cualquier actividad humana. Entonces si yo trabajo, imagínense que un día no tengo ganas de trabajar. ¿Qué hago? No voy al trabajo. Va a perder el trabajo. Usted es deportista y un día no tiene ganas de entrenar o no tiene ganas de ir a un torneo, a una actividad que tiene que ir, campeonato, etcétera. No, pues tiene que estar haciéndolo con ganas o sin ganas. El estudio, cualquier actividad. Cualquier actividad necesita disciplina. Entonces, la fe también necesita disciplina. Entonces, por eso, este segundo punto de la persona que vive habituada, ¿no? al defecto, a dejarse llevar, ¿no? por el capricho, entonces, y que no tiene ese espíritu de lucha, no tiene ese espíritu como vimos en el primer punto, de que no busca la perfección, ¿no? Y una de las cosas, padre, que produce normalmente esta falta de combate a estas imperfecciones o pecados veniales o a cosas que uno está habituado, es que tarde o temprano se acaba cayendo en cosas más graves. Claro. En estas cosas no existe una especie así de estabilidad. Entonces, cuando yo o estoy luchando y estoy subiendo, o me estoy relajando y estoy bajando. Es como el ejemplo que Monseñor Joan siempre nos coloca, ¿no? De que es esa escalera eléctrica
típico de centros comerciales o la escala mecánica, que va pero en sentido contrario y que uno tiene que hacer fuerza con las piernas para llegar arriba, porque si uno para, baja. Claro, exactamente. Entonces, ese es un segundo punto importante para que cada uno se pueda ir examinando, ¿no? Uh-huh. También esto sirve para cualquier persona y a cualquier edad, porque el ser humano, mientras está en esta vida, está en lucha. Exactamente. Esa lucha termina con la muerte, ¿eh? No termina con la jubilación, no termina a los 50 años, no termina, no. A veces el ser humano se pone así como, no, en estas cosas de la fe espirituales, esa lucha es de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, padre, disculpe, una familia, un papá, una mamá, un abuelo, un hermano mayor, lo que sea, que ve un joven, un pequeño, que empieza a mentir mucho o que empieza a hacer cosas, engañar en cosas pequeñitas y no le corrige justamente, no le ayuda en el camino a la perfección, le está favoreciendo justamente este segundo punto, que le está favoreciendo el hecho de que vaya acumulando este tipo de trampas, de engaños, Sí. y no le va corrigiendo, no le va Sí. llevando en el camino del bien, Claro. ¿no? Uh-huh. La corrección es muy buena. Aquí vamos a ver en los próximos puntos justamente la característica del tibio con respecto a las correcciones y a los consejos. Uh-huh. Entonces, justamente en el próximo punto es que el católico tibio, a mi manera, mediocre, etcétera, nunca acepta recibir consejos ni correcciones. Entonces, fíjense, eso se da en todos los ámbitos. Sí. A veces se da en la familia, los papás que corrigen a los hijos. Se da en el matrimonio también. A veces el esposo, la esposa, el marido, la mujer que corrige el uno al otro, le llama la atención. Se da en el trabajo, que a usted le corrigen, que algo no quedó bien, etc. Se da en el estudio. En el estudio es medio fijo porque a usted le van a poner una nota. Claro. Entonces usted va a rendir y le van a poner una nota. Y le están de alguna manera corrigiendo, aconsejando. Se da en todo orden de cosas. Entonces, a veces se da, por ejemplo, de los hijos en relación a los padres. Un hijo que corrige al papá, a la mamá. A veces a todos nos duele cuando nos llaman la atención, cuando nos corrigen. Entonces, yo debo saber aceptar, o por lo menos escuchar el consejo, la corrección. Porque el ser humano es tremendamente tendiente al orgullo y a aferrarse a sus propios criterios y a no aceptar consejo ni corrección. O sea, esa es otra característica del católico tibio que no le importa, consejo, corrección. Exactamente. Está la indiferencia, pero también está la gente que reacciona, ¿no? De forma, por ejemplo, eso se da mucho cuando dentro de nuestra fe encontramos aspectos que nos, como que nos obligan, porque los mandamientos son también eso, nos obligan a hacer algo, nos prohíben hacer otra cosa. Y hay mucha gente que dice, uy, pero eso no me gusta, porque me está como que me está imponiendo algo a mí, yo no quiero que nadie me imponga nada, yo quiero ser libre, no quiero que... En fondo es un anarquista, no quiere ni normas, ni leyes, no quiere nada que le corrija. No, y esa idea de que quiere ser libre, en el fondo es esclavo de sus caprichos, porque la verdadera libertad es cumplir con los mandamientos, pero como usted dice, son obligaciones, o sea, Dios nos manda. Mandamiento viene de mandato, entonces Dios nos manda, y eso es para nuestro bien, no es porque nos va a quitar nuestra libertad. Exactamente. Todas las normas de las personas que nos corrigen, que la Iglesia Católica, toda la doctrina católica, es siempre por el bien de las personas, porque si quitásemos la ley de los 10 mandamientos o alguien que nos esté corrigiendo, y que era el papel de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, que ellos iban señalando al pueblo sus errores y señalando el camino por el cual tenía, el camino que Dios quería para ese pueblo, ¿no? Claro. Eso, fíjese, San Agustín, San Pío X, muchos santos, ellos dicen de que si el ser humano practica los mandamientos, sería la mejor situación, sería la mejor sociedad, sería los mejores ambientes. O sea, es evidente que en la medida que nosotros hacemos lo que Dios quiere, las cosas fluyen, las cosas se ordenan, se vive mejor, se vive con más felicidad. Por donde lo mire,
va a ser mejor. Entonces, esa idea que hoy en día existe, como usted dice, de que no le gusta esa idea de un Dios que me impone, que me quita mis... No, en el fondo es el puro capricho. Es egoísmo. Egoísmo, claro. Así es. Mira, hay un próximo punto que también es interesante para cada uno analizar, ¿no? Es que la persona tibia, ¿no? El católico, como estamos comentando, ¿no? Hace buenas obras por vanidad. Entonces hace las cosas por aparecer, por quedar bien. Entonces está buscando que le aplaudan. Que le aplaudan, que en el fondo... Y en el fondo la intención con que está haciendo las cosas no es por agradar a Dios, es por quedar bien. ¿Se fija? Como siempre está ese punto. Por eso, fíjese, los santos dicen que lo contrario del amor a Dios es el amor a sí mismo. Entonces, en la medida en que yo actúo en función de Dios, como que lo mío se apaga. Pero cuando yo hago todo en función de mí, Dios desaparece. Es medio matemático esto, el amor a Dios y el egoísmo, ¿no? El orgullo y el amor a Dios. Y hoy en día, Padre, vivimos en un mundo donde que se promueve mucho la vanidad. Claro. ¿No? La vanidad vacío, viene de ahí, ¿no? De vacío. Porque hoy en día se promueve que la persona sea exaltada por aquello que hace, que sea así aplaudida por aquello que hace, por aquello que aparenta ser, ni siquiera por aquello que es, y se descuida. No es que uno no deba reconocer, que es algo de justicia, ¿no? Reconocer algo bueno en otro, que uno debe hacerlo, pero sino que hoy en día se hace, es puro vanidad. Es todo así, que eres el mejor, pero ese tipo de adulación favorece muchísimo esto que usted dice, Padre, en el fondo andar a la búsqueda del aplauso, de la aprobación, y, claro, se descuida mucho la intención, ¿no? Sí, o sea, vea, la intención es muy importante, ¿eh? La intención es eso que está dentro, con lo cual yo hago las cosas, porque yo puedo hacer una cosa buena, pero con mala intención. Entonces lo que Dios ve es la intención. Por eso siempre debemos estar revisando la intención con la que hacemos las cosas. Y la intención hay que ir purificándola. Entonces, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que estoy haciendo algo por vanidad, bueno, interiormente, no, a ver, debo hacerlo por buscar la perfección, por hacer las cosas como Dios quiere, como Dios manda. Entonces usted purifica la intención, usted sigue haciendo el mismo acto, pero con una intención correcta. Está el pasaje de la Sagrada Escritura, que es de la viuda, ¿no? La viuda que va a dejar aquello que tenía, que era una moneda apenas, y el otro anterior que fue a dejar mucho, pero nuestro Señor no vio la cantidad de dinero, vio sobre todo la intención. Claro, porque él llegaba con trompetas y todo a dejar su limosna, que puede ser cuanto sea, pero sobre todo él tenía la intención de ser visto por los otros. ¡Ah, qué generoso! Y creo que hasta había una costumbre antiguamente que cuando llegaba un rabino, un gran personaje, tocaban trompetas, ¿no? Claro. Y ahí todo llegaba, todo el mundo veía y colocaba. Y después llegaba la pobre viuda que dejó todo lo que tenía, ¿no? Y lo dejó con amor a Dios, ¿no? Sí, claro. Vea, ahora pasamos al quinto punto, ¿eh? Dice... la persona, ¿no? El católico tibio, qué sé yo, siempre tiende a rebajar a los demás, ¿no? Y aprovecha cualquier ocasión o pretexto para la murmuración, para la crítica. Entonces justamente la murmuración, la crítica, el chisme, la calumnia, la difamación, son una serie de modos de actuar de la persona, del católico tibio, del católico mediocre, que en el fondo siempre está queriendo rebajar a los demás y está queriendo él justamente considerarse, ahí entra la soberbia, ¿no? De la persona que se considera superior. Entonces es muy frecuente que el católico no domina su lengua, ¿no? Y habla y critica y murmura y etc. Se queja de todo, ¿no? Claro. Claro. Y eso va muy de la mano, de estar hablando mal, va de la mano con el que no acepta la corrección, ¿no? Sí. Porque en el fondo no acepta la corrección, pero está corrigiendo a todos. Claro. Sí. Ahí sí es implacable en corregir y estar criticando y estar hablando. Sí. Y es algo bastante común, Padre, en todo el aspecto de la vida, ¿no? Pero también se mucho en la vida familiar, ¿no? Que contaba que San Felipe Neri tuvo
una experiencia así, ¿no? San Felipe Neri llegó de una señora que tenía un problema con su esposo y discutía. Entonces San Felipe Neri le dio una solución y le dijo, cuando vaya a discutir, coja agua y tenga el agua en la boca. Entonces empezaron a discutir, puso el agua y como ella no podía hablar porque tenía el agua en la boca, se acabó los problemas. O sea, el problema era ella. En el fondo estaba discutiendo, estaba haciendo problemas, ¿no? Entonces va mucho eso. O sea, es la persona que se queja y que es armador de problema, pero al mismo tiempo no acepta una corrección, ¿no? Claro. Después vea, otro elemento, pasamos ya al sexto, ¿no? Elemento. La persona que estamos describiendo, que es locuaz, ¿no? La locuacidad, o sea que habla, se expresa, y alabador de sus propios actos. Entonces, a veces uno se encuentra con personas que solo hablan de sí mismas. Y yo hice esto, yo hice esto otro. Yo fui aquí, yo hice allá, no sé cuánto. Y usted percibe que, claro, entra un poco esto, ¿no? Entra el orgullo, entra la vanidad, entra una especie de delirio, de ansiedad, ¿no? Entonces por eso dice, es locuaz y alabador de sus propios actos, ¿no? Y además, ¿no? Como consecuencia de eso, tiene por amigos a aquellos que le elogian sus obras, sus proyectos, sus trabajos. Entonces es amigo aquel que, por así decir, me reconoce mis... entonces claro, es la vanidad, el orgullo, cuando en definitiva nosotros, más que hablar de nosotros mismos y querer que los demás nos elogien, yo debo pensar en el bien de los demás. El amor al prójimo es lo contrario de esto. La persona, el católico que tiende a la perfección, siempre tiene esa preocupación del bien de los demás, sobre todo el bien espiritual. Entonces esa es la esencia del amor al prójimo, de yo desear la salvación de las demás personas, de yo desear la conversión de las demás personas. Entonces, si yo tengo mi matrimonio y mi cónyuge no es no anda bien en la fe, bueno, yo rezo, pido por su conversión, etcétera, o los hijos, etcétera. Entonces, no, aquí es lo contrario, es la persona que está buscando que le alaben, que le elogien, ¿no? Inclusive dicen que cuando uno quiere que en una conversación se acabe la conversación, hay que empezar a hablar de uno mismo, porque cae pesado, ¿no? Una persona que yo, y me acuerdo el caso de unas personas que empezaron a contarle cuántas veces decía yo, el otro, ¿no? En una persona que no... hablaba muchísimo, entonces empezaron a contarle, y era una cosa así como en poquísimo tiempo, 20 veces dijo la palabra yo, que no tiene nada malo decir yo, pero en el fondo era una conversación toda basada en sí mismo y hablando y alabándose y todo lo que hizo y sí, miren lo que yo hice, etcétera. Sí. Inclusive hay una costumbre para los que se consagran a la Virgen, que a veces, en vez de decir yo, dicen este esclavo de María, ¿no? Como en tercera persona. En tercera persona. Yo no, sino este esclavo de María, ¿sí? Bueno, como para practicar la humildad, que sí, podría ayudar a veces, claro, ¿no? Sí. Este esclavo de María en vez de yo. Claro. A veces las personas dicen este servidor. Como en tercera persona. El propio San Juan, cuando él escribe su evangelio, así es, él utiliza ese modo. Entonces, cuando él se refiere a él, él habla el discípulo al cual Jesús amaba, se está refiriendo a él, pero él no pone y el Señor me dijo y yo, no, él se refiere así como en tercera persona. Claro, pero fue el testimonio ocular y presencial de todo su propio evangelio, sí, y él nunca usa yo, solamente cuando empieza el Apocalipsis dice yo Juan vi, o sea, me pasó esto, claro, pero fuera de eso. Claro. Bueno, el próximo punto. Yo no sé si los que están asistiendo, claro, empieza a sentir la persona como que, uy, aquí sí, aquí no, bueno. Pero bueno, vea, esto con el ánimo de ayudar a las personas, ¿no? Es como un examen de conciencia, padre, aquí en vivo. Sí. Cada uno va haciendo un check. Sí, y es con el objetivo de ayudar. Ahora, vea, esto de aquí, todos tenemos algo. Sí, claro, claro. No podemos decir, no, yo no tengo nada de esto. No, claro. Si alguien piensa que no tiene nada, yo le recomendaría que, haga un esfuerzo por encontrar algo, porque si ya en todos estos puntos, todos tenemos, yo creo que usted también, todos tenemos. Entonces digo eso para que las personas no se sientan afligidas por eso. Y justamente esto va
directo al primer punto, que busca la perfección. Claro, o sea, claro. estamos intentando... Sí. Ya, otra característica, la séptima pasamos ahora, es que este tipo de personas buscan para sí los actos y lugares en donde sean distinguibles, en donde encuentres distinción, para ser vistos, para llamar la atención, para ser objeto de elogios, ¿no? Entonces, claro, eso es lo contrario de la persona sacrificada, abnegada, sino que a la hora de hacer algo busca hacer aquello en donde va a tener tribuna, digamos así, en donde va a ser visto, elogiado, ¿no? También, claro, cuando le toca hacer alguna cosa que no se destaca, busca la perfección en el anonimato o en las cosas muy sencillas, ¿no? Claro. Entonces a veces para huir. Sí, a veces a uno le toca asumir responsabilidades que no les ve nadie. Bueno, pero usted debe tener conciencia de que Dios le está viendo. Y aunque nadie le esté viendo, digamos, desde el punto de vista humano, la persona debe hacer sus actos con perfección porque Dios le está viendo, con el objetivo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de tender a la perfección, de hacer todo lo que tenemos que hacer con perfección. Está el pasaje del Evangelio que nuestro Señor comenta de aquel banquete, ¿no? Donde que llega la persona primero y se pone en primer lugar. No creo que fue ni siquiera parábola, creo que fue presencial. Entonces le dice a esta persona, ocupa el último lugar porque queda mejor que te digan ven acá al lado a la precedencia, a que venga alguien más importante y le diga ándate al final, ¿no? Claro. En el fondo, claro, la persona llega y ya está buscando el primer lugar y ya llega y está queriendo imponerse delante de otro ambiente. Claro, sí. Entonces, ahí ese es otro elemento. El que viene ahora, el octavo, tiene que ver con el anterior, porque justamente para las ocupaciones, trabajos y oficios así más humildes, penosos y oscuros, finge disculpas, como falta de salud, falta de tiempo, etc. Claro, es como la consecuencia, digamos. La consecuencia de la persona que busca los trabajos en donde pueda ser exaltado, bueno, para las ocupaciones o cosas en donde no va a tener tribuna, la persona finge que pide disculpas, que la falta de tiempo, no sé qué. En el fondo no está dispuesto a hacer esas cosas así. Y en nuestro día a día, Padre, encontramos muchísimos momentos donde podemos ejercer esto, porque, por ejemplo, en la vida familiar, lavar la vajilla, el claro. ayudar a barrer una cosa. A veces uno encuentra una basura en el piso, un papel, y hay gente que camina encima del papel y lo va pisando. O sea, no cuesta nada justamente agacharse, coger, llevarlo. Se quedó la luz encendida, apagar la luz para que no... O sea, son gestos que uno diría no tiene nada que ver, pero tiene que ver y es algo profundo. O sea, es una consecuencia claro, sí. de esto. Justamente ¿no? En todo eso está presente el espíritu de perfección, de la persona que procura el orden, procura el bien, etc. Entonces, ahí está. A veces inclusive toca a la persona, a un joven, a cualquier persona, hacer cosas que puedan ser humillantes, ¿no? Entonces, no sé, oye, ayúdame, vamos a limpiar los baños. Claro, diría, ay, pero qué. No, hágalo con amor, con perfección, no sé, ese tipo de cosas así. Y que uno ve que en la vida de los santos, ellos lo hacían de forma perfecta, ¿no? Y había un hecho famoso de un monasterio benedictino, si no estoy mal, que tenía muchísimo fruto de santidad y muchísimas vocaciones. Y era un monasterio extraordinario. Y el noble de la zona fue a visitar para ver de dónde sacaban el fruto, o sea, cómo es que hacían para que haya tanto beneficio de santidad y de vocaciones en cantidad. Y cuando llegó este noble donde el abad le preguntó cuál era el secreto. Entonces dijo, mira, acompáñame. Fueron a caminar y llegaron a un bosque, y allá en el fondo había un religioso anciano y que estaba recogiendo frutos que habían caído de un árbol. Él los ponía en una canasta y entonces, pero lo hacía lentamente por la edad. Y él decía, ahí está el fruto, ahí está el secreto de nuestra comunidad. Es una persona que se sacrifica sola en el anonimato, haciendo la cosa más
simple y la cosa, a los ojos del mundo, la cosa más humillante. Quiero solamente ir a coger frutas en el fondo del bosque. Pero de ahí, de un corazón que ama a Dios, sale el fruto para el estudio, para el trabajo, para la vocación, para los otros, ¿no? O sea, a veces esos pequeños actos también influyen en una familia y en la iglesia, ¿no? Claro, ahí entra un poco la comunión de los santos, que en el fondo el bien que uno hace también repercute en los demás. Exactamente. Entonces eso en la vida de familia, en la vida social, en todo orden de cosas. El bien que yo practico no queda solo en mí, sino que también tiene un efecto en los demás. El bien y el mal. El bien y el mal también. Cuando el mal que yo hago también no queda solo en mí, sino que también repercute en otros. Así es. Entonces, ahí vamos viendo, ¿ve? Todos los puntos que estamos viendo, que estamos analizando, ¿no? De la persona que lleva una vida de mediocridad, de tibieza, ¿no? Entonces aquí pasamos al 9º punto. Es que la persona que estamos justamente describiendo se tiene a sí mismo por buena. Entonces, fíjese, eso es algo también que los santos, en general, todos se consideraban pecadores. Entonces, ¿cómo es posible que una persona se considere buena? No, los santos, en la medida que iban progresando en su santidad, siempre se reconocían como frágiles, como pecadores, como defectuosos. Entonces, ese es un síntoma sumamente inequívoco de la persona que no está bien, que en el fondo no tiene ese deseo de perfección. Es que está conforme consigo misma y que considera que está bien, que no tiene nada que corregir. Entonces, por ejemplo, hay un santo francés, el que escribió justamente el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Nuestro fundador, Monseñor John Clark, lo comenta con frecuencia, que antes de morir, una frase que él dijo, que sorprende, dice, bueno, al final dice, no voy a pecar más. Imagínense un santo que cuando ya se aproxima la muerte, está con esa como que alegría de que ya no va a pecar más, porque él se consideraba pecador. Claro. Entonces, la persona, el católico tibio, el católico que no busca la perfección, se considera una persona edificante, buena, que no tiene nada que corregir. No he hecho nada mal a nadie, no he matado, no he robado. Fíjense, eso a uno como sacerdote le pasa muchas veces, en la confesión, que la gente llega no tanto a decir sus pecados, sino como que a jactarse. Padre, no he hecho nada malo, deme la bendición, no he matado, no he robado, procuro hacer el bien a todos, no sé qué. Entonces uno dice, oiga, pero usted viene a la confesión a pedir perdón o viene a autoelogiarse, a jactarse del bien que ha hecho. Ahí ya por lo menos tiene un pecado ya de orgullo. ¿Sí? Pero no es fácil, ¿eh? A veces las personas que están en estos estados de mediocridad, de tibieza. Están estancados, ¿no? Están estancados, como vimos, ¿no? Como San Benito decía el agua estancada. Entonces a veces están ciegas con respecto a su situación personal. Y es difícil a veces, ¿eh? Y si usted les dice algo, se enojan. Inclusive hay una frase muy común que se dice, tú, digamos, no, tú, porque a veces la persona le puede hacer caer en cuenta, pero tiene tal defecto, tal circunstancia, usted no es edificante. Ay, pero tú, ¿quién eres para juzgar, para llamarme a mí la atención? O ahí está la Iglesia Católica queriendo imponer normas, leyes, se creen poseedores de la verdad, ¿no? Se dice muchas veces esa frase, ¿no? Sí, se cree dueño de la verdad. Bueno, pero mire, hay una verdad, sí. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad. Entonces, cuidado, porque ese también es otro elemento de hoy en día, de que como que cada uno tiene su verdad. No, eso no es así. La verdad es una sola. No existen dos verdades. Es una cosa de lógica básica, elemental. Claro. Que no pueden existir dos verdades opuestas. O una es verdad y la otra es falsa, o las dos son falsas. Pero que dos verdades sean opuestas, imposible. Claro. Entonces, cuando la gente dice eso que usted acaba de comentar, ¿no? ¿Tú qué te crees? No sé qué. No, yo no me creo nada. Yo soy pecador, Entonces, pero la verdad es esta. Entonces, eso muchas veces el sacerdote dice cosas, pero el sacerdote también es pecador. O sea, no significa que el sacerdote, oiga, ¿qué viene usted aquí a hablar si usted es pecador? Sí, yo soy pecador, sí.
pero bueno, yo estoy tratando de transmitir lo que nuestro Señor Jesucristo enseña, independiente de que yo sea o no sea pecador. Entonces eso es importante también, las personas no dejarse llevar, cuidado por esas corrientes, ¿no?, medio relativistas que existen hoy en día. Y también, Padre, la persona que está en el camino de Dios, que está pretendiendo alcanzar la santidad, está luchando, nunca llegar a quedar conforme como esto, ¿no? Yo ya ahorita me siento bien, estoy contento, ya hasta ahí llegué. Porque justamente se está estancando y ya está edificada. Ya, ahorita ya estoy santo. No, o sea, al contrario, es una lucha, como Sí. usted decía, continua para alcanzar la perfección. La lucha sigue siempre. Y se dice, por ejemplo, que Nuestra Señora, ella llena de gracia, pero fue aumentando en gracia. gracia. Sí. Y ya cuando su alma y su espíritu ya no daba más de tantos dones, como que ahí mejor continúa en el cielo. En el cielo continúa. Claro. Entonces, justamente, siempre debemos estar creciendo, caminando, etcétera, llevando nuestra cruz, tendiendo a la perfección, claro. Así es. Otro punto de este como examen de conciencia, de este autoexamen, ¿no? Dice la persona, ¿no?, esta que estamos analizando, es amigo de distinciones, de comodidades, ¿no?, de que lo tengan en alto concepto. Entonces, a veces las personas que están queriendo ser bien consideradas, eso provoca hasta enfermedades psicológicas. Entonces, las personas a veces, cuando una persona que se entera de que otra persona le tiene algún tipo de antipatía, es una especie de tragedia. La persona se siente como que se le vino el mundo abajo. Entonces, no. Dice, debemos reconocer que somos frágiles, pecadores, no debemos estar pensando en nosotros mismos, no debemos estar pensando en la buena fama que otro quiera que podamos tener, porque eso era muy común en los fariseos, que eran hipócritas, que ellos procuraban una imagen, ¿no? Entonces dar una imagen de personas santas, virtuosas, pero nuestro Señor les echa en cara que eran sepulcros blanqueados, o sea, por dentro estaban podridos y por dentro blancos, limpiecitos, por fuera limpiecitos. Entonces, claro, no, debemos reconocer que somos frágiles, que somos defectuosos, que somos pecadores, debemos siempre tratando de mejorar y sobre todo debemos procurar, eso decía el doctor Plinio, nuestro inspirador, debemos procurar estar bien con Dios. Si los demás nos puedan despreciar, criticar, etcétera, pero yo tengo mi conciencia tranquila de que estoy bien con Dios, ese es el elemento fundamental para uno quedarse tranquilo y no estar así con una especie de delirio, ¿no?, de querer estar bien con todo el mundo, y a veces por querer estar bien ofendemos a Dios. Así es. Entramos en el unanimismo, en el fondo, qué es lo que dirán los otros. ¿Sí? Y después somos cómplices. Cómplices del pecado. Entonces, ¿cuántas veces por no quedar mal uno ofende gravemente a Dios? A veces son pecados de vicios, ¿no?, que la persona, que el amigo lo invitó a algo deshonesto, entonces para no quedar mal, él fue también. Está ofendiendo a Dios, pero para no quedar mal con los amigos. Entonces, eso es muy, muy, muy frecuente. A veces en la vida social o en la vida laboral, la persona es cómplice de la deshonestidad, de la corrupción, del robo, para no quedar mal. Alguien contaba que en una rueda de amigos jóvenes, ¿no?, sin casarse, todos solteros, decía, bueno, ¿y tú qué piensas hacer de tu vida? ¿Te piensas casar? No sé qué. Entonces, claro, cada uno salió con la moda última, no me voy a casar, empoderado, empoderada, no, nada. Y entonces él vino uno y dijo, no, yo quiero una familia católica tradicional, con hijos, esposa, llevar una vida. Y fue tachado directamente como el loco. El raro. Y después una cosa, pero de arqueología eso ya no existe más, o sea, es una cosa anticuada, eso no puede ser, no sé qué, pero así todo el mundo quedó
Y esta persona fue un hombre, mantuvo su postura buena, pero todos los otros dijeron, bueno, después de eso vino una amiga, ¿no? Y dijo, no, sí, yo, de hecho sí pienso como tú, pero me dio vergüenza. Cuando mucha gente piensa así, pero como usted dice, por qué dirán, por no quedar mal, no manifiesta su postura de fe verdadera. Claro. Y el problema de eso es que si no manifiesta, a la larga puede caer y aceptar aquello que no está bien, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, vean, es una lista larga, ¿no? de síntomas y de características. Entonces, otro elemento es que este tipo de personas son muy propensas a la ira, ¿no? Y a la sensualidad. La ira, ¿por qué? Porque en el fondo es el capricho, ¿no? Todo es capricho, todo es egoísmo, todo es mis intereses. Entonces, a la hora de que algo no está de acuerdo con él, ¡bah!, explota, ¿no? La ira. Explota o implode también, porque explota para adentro. También existe... Esa gente que se deprime así, claro, que queda cerrado. La implosión. Hay cierto tipo de caracteres de personas, como usted dice, que no son muy exteriores, sino que como que se amargan, quedan todas, como usted dice, así tristes y deprimidas, ¿no? Entonces son tendientes a la ira y a la sensualidad. Entonces la sensualidad justamente es dar satisfacción a los sentidos. Entonces es la pereza, es el mundanismo. Entonces la persona, el católico tibio, el católico a mi manera, el católico mediocre, es muy tendiente también, ¿no?, a la sensualidad y no ver en eso ningún tipo de maldad, sino que no, es como usted decía, ¿no?, el unanimismo. La persona, no, todos son así, entonces, fíjese, ahí viene ese error que es muy común hoy en día, de que como todos lo hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ya lo he escuchado varias veces, ¿no? Entonces a la persona se le perdió el celular, entonces, oiga, no cuesta nada llamar y encontrar al dueño del celular y devolvérselo. No, entonces el que encuentra un celular se lo queda. ¿Qué es eso? Es robo. Claro. Robo. No, pero como todos lo hacen, yo también lo hago. Entonces me acuerdo una vez un joven que me dijo, me robaron mi celular y yo le robé a otro mi celular. Eso no está bien. Entonces, como todos mienten, yo también miento. Como todos roban, yo también robo. En fin, como todos son impuros, yo también soy impuro, ¿no? Eso justamente es algo que no está bien. Entonces, la persona sensual, la persona mundana, la persona que anda preocupada de lo que los otros piensen, es muy tendiente a dejarse llevar por ese tipo de... Entonces, cuando todos empiezan a criticar, yo también critico. Cuando todos empiezan a decir malas palabras, yo también digo las malas palabras. Claro, pero la sensualidad no se limita solamente a la impureza, sexto y noveno mandamiento, sino también es todo aquello que los instintos que la parte de los amigos del alma, que sea la carne, digamos, pide, ¿no? Claro. O sea, que es la pereza, es el sueño, los egoísmos, intereses propios, las rabietas, todo aquello que no. Sí. Y aquí pasamos al último punto de este examen. Como examen de conciencia. Examen de conciencia, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de personas desempeñan sus obligaciones con precipitación, inobservancia y distracción. Entonces, precipitación. En el fondo quieren terminar luego ya, y lo van haciendo medio así mal, ¿no? Con inobservancia, es decir, sin perfección justamente, y distracción, ¿no? Entonces cualquier cosa les distrae. Entonces a veces yo tengo que hacer algo y la persona se deja llevar con mucha facilidad por las distracciones. Entonces ahí tenemos, ¿no?, como una lista, como una especie de... que no es una cosa absoluta, sino claro, que son puntos principales, pero que nos pueden ayudar. Yo creo que todos los que puedan asistir a este podcast puede servirles como un elemento de análisis. Bueno, yo en qué puntos puedo mejorar, en qué puntos debo poner más atención. Y debemos ver esto con humildad, o sea, claro, partiendo de la base, como hablábamos, de que el ser humano es frágil, el ser humano es débil, y no hay edad en esto, porque las personas a veces dicen, no, yo ya soy una persona de criterio formado. Yo ya he escuchado varias veces, ¿no? No, padre, yo ya soy adulto y ya sé cómo son las cosas. Otras personas, me acuerdo una vez me decía, no, padre, si yo me conozco a mí mismo. Entonces, oiga, no, vea, todo eso es una imaginación, porque en el fondo el ser humano es frágil,
esa fragilidad nos acompaña toda la vida. Debemos estar siempre luchando. No hay en esto, como hablamos también, no hay como pausa. Y si yo me detengo, decaigo. Entonces yo debo estar siempre con esa compenetración, con esa conciencia de que debo estar siempre luchando, procurando crecer, como decíamos, ¿no? en nuestro deseo de perfección. Nuestro fundador, Monseñor John Clark, siempre él nos dice, ¿no? Que como en las intenciones, cuando rezamos, etcétera, pedir, ¿no? Para crecer en nuestro deseo de santidad, para crecer en nuestro deseo de perfección. Así es. Es un camino que termina en el cielo, ¿no? Claro. Termina en el cielo y en el cielo vamos a seguir creciendo en ese amor, ¿no? El amor se va dilatando cada vez más, que se demuestra en actos, ¿no? Y también al mismo tiempo, Padre, delante de este cuadro, así de este examen, entra mucho el papel de la confianza también, ¿no? Sí. De la confianza en Nuestra Señora, en nuestros ángeles de la guarda, en el auxilio divino, o sea, sí. No desanimar. Por supuesto, eso es bien importante, bueno que usted lo recuerda, porque a veces las personas dicen, Padre, de todo lo que usted dijo, yo estoy en todo. Y vea, no tengo solución. Llevo toda mi vida, ya estoy, no sé, ya tengo tal edad y no consigo, así que Padre, yo me declaro por vencido. No, justamente. Mire, aunque usted haya caído en todos los puntos aquí que vimos, tranquilo, tranquila. Claro. No se aflija, más bien tenga confianza y hay que ir, una vez que usted reconoce, ya es el primer paso. Exactamente. Una vez que usted reconoce, porque vea, peor sería si después de usted escuchar todo esto, usted pasó limpio, en blanco. En usted no hay nada de esto. Uy, yo quedaría más preocupado, porque ahí la persona está medio ciega. Ya. Pero si la persona se sintió identificada en todos estos puntos y sintió una especie de, como que de tristeza, no es motivo para entristecerse, sino que es motivo para tener confianza, como estamos hablando, y pedir a Dios fuerza. Entonces el primer punto, como le digo, el reconocer, ya es el primer punto. Segundo punto es el que hay que pedir perdón, ¿no? Entonces son los tres elementos para obtener el perdón de Dios. Primero, reconocer. Segundo, pedir perdón. Y tercero, tener el deseo de mejorar. Entonces las personas a veces dicen, Padre, yo reconozco, yo pido perdón, tengo el deseo de mejorar, pero no mejoro. Fíjese que en cierto sentido no importa, en cierto sentido. Porque si usted reconoce, si usted pide perdón y está siempre con el deseo de mejorar, lo que Dios ve es el deseo, es la intención, como veíamos. Porque a veces yo puedo tener la intención de mejorar y los mejores deseos y no mejoro. Entonces, no afligirse por eso, no entristecerse, no desesperarse, no perder el ánimo, sino que es muy importante mantener siempre el ánimo, porque lo que Dios ve es el deseo. Si está el deseo y la intención de mejorar, usted está bien. Y también no es una especie como una lista de compras. A ver, esto ya lo hice, ya pasé estos 11 puntos, 10 puntos que el Padre nos dijo, ya. No, es justamente si no se estanca. Siempre hay que estar revisando, ¿no? En estos puntos que podemos estar cayendo, levantándonos y tal. Entonces, sí. Padre, muchísimas gracias por su tiempo y yo creo que para todos ha sido de mucho beneficio, ¿no? Ir analizando. Si quieren, después cada uno anota ahí y va haciendo para su examen de conciencia para poder, en fin, crecer en la perfección, ¿no? Entonces, Padre, le agradecemos muchísimo por su tiempo y bueno, recemos alguna oración para pedir a Nuestra Señora. Perfecto. Sí, pidamos, ¿no? A la Santísima Virgen. Ella es la medianera de todas las gracias. Entonces pidamos su gracia, su protección para siempre ir mejorando, ¿no? Nuestra fe, etc. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. Denos la bendición a todos para terminar nuestro podcast. Bueno, muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María, entonces, a todos. Salve María a todos, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse, de seguirnos. Recuerden que estamos también en las plataformas de audio, ¿no? Estamos en Spotify, también en Apple Podcast. Y bueno,
Agradecemos a todos aquellos que participan, a aquellos que colaboran también con nuestro apostolado. Salve María.